Hola gente, estamos en lo de los lunes para hablar de lo que no está, pero existe. El silencio, el espacio, el aire, llámalo como quieras. No te olvides de esto, porque hay que contar con ello a la hora de grabar, a la hora de darle al clic, a la hora de contar cualquier historia, sea hablando, grabando. Vamos a invitar a Inés para hablar de lo que no está, pero existe. Hecho bien, ahora aparecerá mi socia y partner in crime para hablar de lo de los lunes, que es de lo que no existe. Qué movida, ¿eh? Suena como misterioso. Hola, 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 ¿qué tal? de- ¿Cómo estamos? Otro lunes más. que ya van, este es nuestro cuarto capítulo, de que hemos Anda. a toda esta gente que a lo mejor puede ir corriendo nuestras capas de, os recuerdo, media hora de hablar de cosas que os interesan seguro, seas quien seas, hagas lo que hagas, porque nosotros solo contamos cosas interesantes. O al menos lo intentamos, que creo que lo conseguimos, pero lo intentamos. Y bueno, Belén ya os ha contado un poco cuál es el tema de este lunes, como a mí me gusta recopilar y hilar. Acordaros, o si no os acordáis, si es de primera vez que lo oís, pues que lo sepáis y así además, si os interesa, podéis ir a ver los anteriores, ¿vale? El primero, ¿de qué hablamos? Hablamos el primer lunes de el punto de vista. Muy importante, el punto de vista a la hora de contar historias, ya sea narrativamente, ya sea audiovisualmente, es desde dónde contamos esa historia, porque eso lo cambia todo, ¿vale? Segundo lunes, el proceso, ¿sí? Que Me vamos encanta. siempre, Entonces, vamos siempre a contar el final. Bueno, te miras el capítulo 2 y ahí te enteras de la importancia de contar el proceso, la transformación, ¿vale? Capítulo 3, tercer lunes, el de la vez pasada, el origen, me encanta, el origen. a ver, no sé qué contamos, pero poniendo títulos somos Somos bastante la buenos. pera, o sea, somos lo mejor. Entonces, todos estamos preparados para contar historias y para recibir historias, ¿vale? O sea, contamos un poco el inicio, el origen de contar historias. Y este lunes que estamos aquí, ya, vamos, esto ya Sí, es... Ya. lo que no está, pero existe. Chan, 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 ¿De qué chan. hablamos? Venga, que hay media hora y hay que ir. Hoy me toca a mí la chapa grande y Inés nos va poniendo los puntos y las Pero comas. a mí me Eh, parece que es un tema súper interesante, ¿vale? Así a modo solo introductorio. Claro, lo que hemos hablado hasta ahora siempre es de lo que se ve o de lo que hablamos, o sea, es decir, de lo que, entre comillas, hace ruido, o sea, lo que en lo que te está fijas, claro. explícito, ¿vale? Lo que existe en sí mismo como palabra, como imagen, y de eso somos muy conscientes, ¿vale? Pero vamos a hablar de la otra parte que también es parte de la historia, pero que habitualmente no se habla. ¿Por qué? Porque es la que no se dice y la que no se ve. Pero no por eso no existe, ¿vale? Y Esto es, entonces, eso aquí mola Belén, que es una experta en porque lo que no se ve, os lo cuenta. esto mola mucho porque en realidad es cuando dices tú, ¡hala! Claro, si yo no me había fijado. Eso siempre nos da gustito. Y entonces, en plan random, hemos decidido hacer este cajón desastre de... Son muchas cosas en la comunicación que parece que no tienen conexión, pero la tienen. Y solo es para que hagáis este ejercicio durante este ratillo de los lunes de vamos a fijarnos en esas cosas, Sí. porque es cuestión de poner el ojo y el oído muchas veces y ponernos a ello. Yo me lo llevo a la edición y al montaje y luego vamos a hablar de más cosas. Pero es que a mí me fascina que yo te digo, a editar un vídeo, yo no tengo ni idea y es todo cortar, no sé por dónde empezar. Tenéis razón, porque pues, hay gente que sabe hacerlo. Pero no solo se trata de cortar, cortar, pegar, pegar planos. Hay una cosa fantástica de la que soy súper fan, que es el montaje interno, y el montaje interno es justamente esto, que sin irte a ningún sitio, sin cortar ni pegar nada, dentro de lo que tú estás grabando, pasan cosas que hacen que cambies de lugar, que cambies de idea, que cambies de concepto, que te vayas a otra cosa. Es decir, produce el mismo efecto que cortar cosas que son visibles, ¿veis? Lo que no está, pero existe, lo que no se ve, tú piensas, va, en un plano secuencia, ahí no hay montaje,
¿sabes? Y nadie ha editado nada. Hay un tío, ahora se ha puesto además, está otra vez on fire, tío muy hábil que se ha puesto a grabar, tira, 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 tira. Y en realidad está lleno de montajes. Se han tenido que tomar decisiones de cómo se edita eso, donde dentro del plano. Pero tú no lo ves. Momento, pregunta. O sea, de lo que estás hablando, para que yo me entere, que como no tengo ni idea, pues mira, así ya si hay más gente que no tiene ni idea, pues a lo mejor también se enteran. O sea, lo que estás diciendo, ¿vale? Es que, o sea, es decir, hay una forma de editar o de montar que es cortar y pegar, que es la que todos La que entendemos o más vemos. o menos sabemos, la que vemos que existe. Y luego hay otra forma de montar o editar que es grabando seguido, ¿no? O sea, tú grabas todo seguido, no paras de grabar, Bueno, pero es con esto, claro. tomas decisiones en esa grabación que te permite que la historia esté editada o montada, ¿no? Que Pero el eso hay que efecto es pensarlo, vale, perdón, el el efecto es, efecto es el mismo. ¿Y cuál es la clave de esto? ¿Qué es montar o qué es editar? Es tomar decisiones y elegir unas cosas. Esto que Inés os dice todo el rato con el discurso y el storytelling. Elegir unas cosas y abandonar otras. ¿Para esto ya qué? Para hablamos. poner el foco en un sitio y que la gente que te está viendo, aun cuando grabas tú para tu casa, ponga el foco donde tú estás pensando que quieres ponerlo, ¿no? Por eso cortas cosas al editar, que dices, esto es aburrido. ¿Por qué? En el fondo, ¿qué significa es aburrido? Yo no quiero que la gente preste atención a esto o se pare aquí, quiero que vaya a esto otro, y es lo que le pongo después. Como tú has dicho, lo que haces cuando hablas de montaje interno es un Es pensarlo previo, antes, es lo pensar que es que pensar antes. antes, Ay, sí, vale, esto es un ejercicio muy ya, práctico en la vida en general. sí. Pensar antes, que es verdad que no lo hacemos ya, pero si os doy estos truquis y se te quedan un poco en la cabeza, no voy a dar mucha chapa, me voy a ir a un elemento del montaje interno. Al final, esto, tú simplemente con que una persona se mueva, imagínate un plano general de, mira, yo es que estoy aquí y ahora te abandono y me voy ahí atrás donde está el armario y saco algo de ahí, tu atención ha pasado de estar aquí en primer plano en la silla en la que yo estoy, Sí. allí atrás, que hay algo que además no ves y que yo cojo. Y es otro sitio. Podría haber hecho eso cortando, pero lo he hecho haciendo que mi personaje se mueva. Y eso es editar. Y eso es invisible, sobre todo en una época en la que es verdad que está muy de moda la ficción, los planos secuencia, que es grabar de una película entera ya a piñón, o grabar un plano, vamos, donde no se corta, pero también está muy de moda, no es que esté de moda, es que al final la forma de comunicarnos en TikTok, en Reels, en las redes, es cortar, 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 ritmo, ritmo, esto es lento, ¿no? Esto, ¿no? Necesitamos que esté lleno, no, no, un plano que dura y dura puede estar llenísimo de cosas que pasan todo el rato porque el montaje interno te lleva de un lado a otro sin parar. Este movimiento de un personaje es un ejemplo. El foco, enfocar, miraos qué tontería, pero cuando estás enfocando a la persona y un trasfoco es que pasas a enfocar a ese armario, aquí porque se ven ambas cosas, pero vosotros todos sabéis que dándole al dedito ahí en vuestro móvil, ¿no? Cambias el foco. Un trasfoco es un montaje interno. Acabas de cambiar el plano, en realidad. Tomas decisiones, pero esas decisiones hay que pensarlas. O no, sino que las tienes muy interiorizadas y dices, yo ahora lo que quiero que vea esta gente es esto. Y lo cambias. Y eso, no sé, a mí me parece como una magia. O sea, es como te da un montón de poder y además te da muchísimas, como no es lo de siempre que cuento yo. No, me pongo a grabar y no sé qué hacer, Belén. ¿Qué hago yo con mis vídeos que son súper sosos? En realidad, grabando y sin moverte, puedes manejar estos truquis, este tipo de montaje, que es muy súper sutil, pero todo el rato hace que la atención vaya cambiando de sitio y vaya cambiando, ¿no? De que avance la historia. Vale. Esto, por ejemplo, o sea, se me ocurre, ¿eh? Que yo, es que, claro, esto, por ejemplo, o sea, si yo, a ver, yo que no lo sé, ¿eh? A ver si esto es montaje interno, a ver si lo he pillado, venga, va, fiestón. Esto, si yo, por ejemplo, ¿no? Estoy en casa, ¿no? Grabando a mis hijos, lógicamente los tengo, pues suele ser lo Pues los que grabas. pasa, ¿no? El cumpleaños feliz o lo que sea, o una cosa que también decimos mucho desde Pim Pam Bellis, ¿no? Que es grabar la cotidianidad, simplemente para después recordarla, Sí. porque seguramente eso es lo que ya después no va a ocurrir. O sea, mis hijos no van a volver a tener la edad que tienen ahora. Entonces, yo, imagínate, claro, yo lo que suelo hacer, que no tengo ni idea, claro, es grabarles y entonces mantener el foco constantemente
en ellos. Si yo, por ejemplo, con esto que dices, ¿no? Un poco lo que podría hacer, ¿no? Es si están haciendo o diciendo cosas y yo primero les grabo a ellos, pero luego, por ejemplo, me voy a grabar, yo qué sé, ¿no? Pues su cuarto, ¿no? Que yo qué sé, pues oye, pues cómo era su cuarto, ¿no? Pensando en el después, ¿no? Pues su cuarto, sus juguetes o con lo que acaban de jugar. O yo qué sé, o si están hablando de algo, pues ir a ver si puedo enfocar o grabar eso de lo que están hablando. ¿Esto sería un Sí. montaje interno? ¿Qué te pasa en esto que me acabas de contar? Que cambias Sí, de sitio. Sí, sí, sería montaje interno. vale. Pero no, pero tú te irías a editar este vídeo y lo cortarías, porque ¿qué pasa? Que entre medias Sí, no ha pasado nada interesante. vale. Estás perdiendo un tiempo, a no ser que tú quieras enseñar lo grande que es tu casa. Entonces esto es como un home tour, que dices, vale, voy a la Sí, habitación, vengo, o te haces una sí, panorámica, todos los movimientos de cámara al final conllevan montaje interno, porque vale. quieres cambiar la atención o quieres seguir al personaje, pero cambia de escenario ese personaje. Sí. Lo que pasa es que cuando grabamos en casa, o sea, cuando tú te pones a grabar a tus niños en ese caso, lo lógico es que cortes, porque ahí va a haber un montón de cosas. Porque ¿qué evitamos ahí? Ese síndrome del culo inquieto. No, no sé muy bien qué grabar. Espera, me pongo, me quito. No, quédate ahí o no. Sí sería un ejemplo de montaje interno si tienes en primer término a uno de los niños que está dibujando y atrás hay dos que están jugando a cartas. Vale. O que están No hablando. o están hablando. Puedes solo con un movimiento, no solo desenfocando, con un movimiento un poco ligero, dejar perder la atención sobre el niño que está en primer término. En la composición de un plano es montaje interno. La composición es que ese niño está en primer término. Este boli ahora es lo más importante de esta imagen que me estás viendo, ¿verdad? Porque, venga, aquí. Sí, ahí Es sí. imposible no fijarse. Ahí me queda claro. Sí, sí. Vale, Vale. movemos un poco la cámara y parece que no. Yo estoy en primer término y el boli también. Pero ¿tú en qué te estás fijando ahora? En el armario. En el armario es imposible ver porque yo no tengo información completa, el boli tampoco. Tú te has movido un poquito y has hecho un montaje interno. Ni siquiera he Ajá. hablado de cambiar el foco. ¿Ves? Es decir, es como una magia que hay que controlar, hacerlo, sí. Pero es muy guay que sepáis que existen estas cosas, igual que, bueno, me estoy liando porque me emocionan estas historias mucho, pero hay uno que es como cuando hablamos de lo que está, pero no se ve, la clave en el montaje interno es el fuera de campo, que es una cosa súper maravillosa que hacemos todo el rato. Yo creo que esto me la sé, es como el fuera de juego en fútbol. Igual, que cada vez que te Pero lo fuera de explico campo lo soy un indio. entiendes y luego se te olvida. Y luego se me olvida, pero venga, va, cuéntalo. Fuera de campo. Súper fácil. Es como, da la magia de hacer presentes y dar cuerpo a cosas que no ves, pero están ahí. Y eso a mí me parece muy guay para el tema de hoy, que es básicamente súper fácil. Manolo, corre, corre, que te lo estás perdiendo. Vale, y entonces ahora, en vez de coger y hacer frasca y No, empujar a Manolo, no lo hacemos. no, porque sabéis cuál Nos es la quedamos magia del aquí. cine. Nos quedamos aquí. Claro, ahora mismo Manolo no existe y yo acabo de darle vida. Otra vez Manolo, va, Pepi. Sí, venga, vamos Pepi, acá. el otro día ya No, tuvimos a Manolo. Puri. Maripuri, corre, corre, ven, que estamos en un directo. Venga. ¿Vale? Maripuri hace 3 segundos no existía. De hecho, se llamaba Manolo. Ahora se llama Maripuri. Y tú esperas que en cualquier momento aparezca aquí a mi lado y salude. Porque yo he hecho referencia a algo que no se ve. Un ejemplo muy guay es el sonido. Para esto del montaje interno y el fuera de campo, brutal, pero ahora para un montón de cosas. El sonido, igual que el silencio, son 2 elementos súper poderosos, los dos. En este caso el sonido, porque lo que no se ve se puede oír. Si oigo a un niño jugar o los pájaros mientras yo te hablo, tú ya estás recibiendo la información de que yo estoy en un lugar con naturaleza o estoy rodeada de niños o en un parque o que juegan. Es decir, tú te estás estimulando a ciertos sonidos que te llevan a ciertos lugares y yo estoy aquí sola en mi casa, pero a poco que un sonido te entre por la oreja te creas, ¿no? un escenario mental y eso es montaje, porque yo sin enseñarte que enfrente tengo un parque lleno de niños, mentira, pero sí estoy tu cerebro sí está recibiendo esa información y no necesito pegar un plano detrás de para demostrártelo. Es una bomba. Esto
esto, mirad, esto sí que sé yo. Esto es, sí, esto es un efecto o un proceso que realiza nuestro cerebro, ¿vale? Porque nuestro cerebro fundamentalmente su función es, como ya hablamos en el anterior, es supervivencia, ¿vale? Es mantenernos vivos, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a nuestro cerebro? Que a nuestro cerebro la ambigüedad no le gusta. O sea, no le gusta nada la ambigüedad. Y esto es súper importante también en comunicación, ¿vale? La Claro. ambigüedad no le gusta, ¿por qué? Porque si no sabe lo que está pasando, ¿vale? No sabe qué hacer, ¿vale? Entonces, para poder tener esa seguridad y poder hacer cosas que te mantengan a salvo y no morir, que esto, lo más importante es no morir, ¿vale? Esto para todo, no morir, Ahora digo una cosa. necesita, claro, ¿qué es lo que hace? En base a la experiencia, esa ambigüedad la dota de significado. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que Belén hace documental de familia y además tiene hijos, en el momento que yo oigo, por ejemplo, una risa de niño, yo entiendo que lo que hay es niños en su casa jugando, ¿vale? Y esto mi cerebro lo hace, aunque, como dice Belén, ni lo vea, ni esté segura de eso, pero mi cerebro lo hace automáticamente, ¿vale? Por esa sensación de lo ambiguo no me gusta, tengo que tener una certeza y lo que hace son hipótesis. Ahora que has mirado para atrás parece que había alguien. No, o sea, no, es que os contaré el secreto. Si, no tengo otra manera de mirar la hora que mirar el ordenador y parece que es que me voy. Es que esto que dice Inés, ahora me encanta cuando hablamos como con otra gente. Inés, ¿esto qué dices? Es que, claro, en realidad la ficción, el documental, pero la ficción y cualquier narrativa, y también cuando hablamos, como tú dices, de storytelling, cuando hablamos de narrar cualquier cosa, es que solo se basa en nuestro pobre cerebro desorientado intentando rellenar huecos. Es decir, todo el montaje es un invento que vino casi a la vez que el cine, pero no nació con él. Primero se empezó a grabar cosas, se empezaron a proyectar y luego empezamos como a elaborar esta gramática, que al final es como construir frases. Y esta ortografía, ¿cómo? Pues los grandes inventores de las técnicas de montaje empezaron a darse cuenta, como ha dicho Inés, cómo el cerebro reacciona a ciertas informaciones y cómo provocar esas, como hablábamos en los lunes del pasado, de los... Ay, ¿cómo era? Se me ha ido. El de la evolución, de la comunicación, que al final estás utilizando toda esa evolución humana a favor de no engañarle, pero sí dirigirle hacia donde tú necesitas. Bueno, lo que te decía, nos hemos acostumbrado a que editar un vídeo es hacer eso, dirigir la atención de nuestro cerebro y darle un significado de forma bastante, más que agresiva, que sí lo es visualmente muy agresivo donde estamos en los últimos años en cuanto a los vídeos, es muy explícita y además... Bueno, es usar solo la parte que se ve, ¿no? La parte explícita. Sí. Bueno, y todo lo demás en realidad, y lo sabemos las dos, en realidad siempre están los sonidos y los silencios y las pausas, pero nos estamos olvidando un poco de interpretarlas porque y de usarlos. Y de esto, usarlo, por ejemplo, ahora que dices, ¿no?, de las pausas y del silencio, esto es algo que trato mucho en las formaciones, ¿no?, para hablar en público o no en público, o sea, simplemente para hablar, o sea, es decir, para exponer, que incluso, ¿no?, cuando hacemos los vídeos, ¿no?, los vídeos de marca para emprendedoras, para empresas, cuando salen hablando y contando, ¿no?, la historia, contando su historia. Bueno, primero, con esto hacemos mucho, el fuera de cámara, esto lo haces tú, ¿vale? Esto del montaje interno ahora estoy empezando a pillar yo por dónde vas. Y luego lo que sí es, yo sobre todo intento trabajar mucho el uso del silencio y de la pausa. Claro, en traducción del audiovisual. Aquí para meter esta cosa, es que me parece muy, o sea, se va a entender además mucho mejor y además cerramos este capítulo de montaje. Esto que dice Inés del silencio y las pausas, que es una jefaza haciéndolo y me parece súper difícil. Sí, porque es sostener mucho eso, es el silencio a la gente y es donde sale, también son momentos como muy mágicos, es donde salen las cosas. Es una cosa súper importante, ya hemos dejado el montaje interno, pero montando, editando, cortando, ¿sabes? Cortando planos y cortando sonido, súper importante. Y la gente que se pone a editar con muy buena voluntad y con ganas de contar muchas cosas, ostras, si os
apuntáis esto y os lo tatuáis, Apuntar, van apuntar. a apuntar, van a ganar tanto todas las piezas, los trabajos, los vídeos que hagáis, que es justo esto, respetad los silencios, dar aire. Los editores hablamos siempre de falta aire, hay que darle aire a esto, porque si vienes de contar algo o vas a contar algo, tiene que haber un espacio para que el cerebro diga, por eso lo llamamos aire, respiro, pienso en lo que me acaban de decir, en lo que acabo de ver y escuchar, y este silencio y estas imágenes que acompañan ese silencio, y ahí, chicos, ya no os voy a hacer el curro, si no me llamáis, nosotros hacemos presupuestos súper ajustados a vuestras necesidades y ya os cuento y yo os lo edito. Pero sí que cuando tú lo haces, el respetar que haya un ratico, decir, vale, he entendido el mensaje, me lo quedo y lo traduzco. Eso tiene que pasar mientras se ve el vídeo, no lo acabar. Cuando acabe el vídeo, la siguiente cosa, Sí. ¿sabes? Y así nuestro cerebro no acaba nunca y no hay oxígeno, no hay aire, no podemos respirar los mensajes y el impacto que tú quieres que tenga tu mensaje, si no ha tenido unos, ya no hablo ni de segundos, unas décimas de segundo para interiorizarlo, y eso se lo tienes que dar tú cuando editas vídeos. Este es el silencio y el aire que nosotros llamamos en la edición, es brutal. Y ahora, por eso ya he metido mi cuña, cuando editamos, cuando grabamos Inés y yo en equipo, Sí. y ella se encarga de las entrevistas, es que es Es que esencial. esto que también me lo sé yo, esto es cuando Belén dice a la gente que cuente hasta 3 al, in- Uy, qué al, importante. in- al iniciar y al terminar, y no solo a la hora de hablar, que esto ahora comentaré yo, sino a la hora de grabar. O sea, es en plan, Sí, sí, un, claro. dos, tres, y entonces es como si empezara, o sea, la grabación y antes de, ¿sabes? Cumpleaños feliz, paz. No, cumpleaños Sí, feliz y gentecilla, por un, favor. dos, tres y apago. Esta también la has Para que, visto. para Soy que súper tu buena vídeo alumna. dure 3 segundos, tienes que grabar por lo menos 9. Porque si no, no, la vida no. No, Ya está, no voy a explicar ya más está. sobre esto. Por favor, Vale, contad 1, 2, 3 y empezad. eso es. O sea, Bien. que montaje interno, que esto era lo de no cortar, ¿vale? Y a la hora de cortar, que es justo este apunte último que ha dicho Belén, si cortamos hay que dar aire, ¿vale? Y eso quiere decir unos 3 segundos antes, unos 3 segundos después, ¿vale? Y, 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 esos, y y ese en todo, aire, sí, en todo, es que como ese haces aire en tú a realidad lo es largo el del discurso. 1, 2, 3 que Belén en este caso necesita a la hora de editar en el vídeo. En realidad os lo he explicado, es decir, es lo que cuentas, ¿no? Que es el tema de que el cerebro necesita, o sea, es decir, el cerebro necesita ese tiempo para respirar y para tenerlo. A la hora de hablar, las pausas, el silencio, es curioso, a la hora de hablar nos da muchísimo miedo. En realidad, en lo audiovisual, seguramente cuando grabamos un vídeo es que no lo tenemos en cuenta, ¿vale? No pensamos en ello, ahora sí, porque lo has contado muy bien y entonces ya lo tendremos en cuenta. Pero a la hora de hablar, curiosamente, y de contar, lo que nos pasa es que nos produce estrés y miedo, ¿vale? Porque si me callo, El vacío. ¡oh! ¿Qué está pasando? Tú mismo, ¿eh? Es curioso. Entonces, aquí hay algo que siempre digo y seguramente lo que tú has dicho, Belén, no lo has dicho explícitamente, pero yo creo que también está, y es un poco pasar del foco de uno mismo al otro, ¿vale? Esto que dice que decías, ¿no? De, oye, el cerebro necesita aire, claro, ¿el cerebro de quién? De quien lo está viendo. O sea, en realidad, Claro. tú estás haciendo la acción de grabar o de editar y obviamente, seguramente también lo verás, pero en realidad lo estás haciendo también para que otros vean. Entonces, cuando tú Y hablas, también, básicamente, lo que hacemos es ponernos en el lugar de un espectador siempre que eso editamos es. o estamos elaborando un discurso. Espectador Sí. o audiencia, ¿no? Entonces, siempre que hablamos, también es un poco lo mismo. Cuando hablamos, hablamos para otros. Aquí que estamos todo el rato, Belén y yo, refiriéndonos a otros, o sea, a vosotros, decimos, Hola, no otra. hablamos entre nosotras, no, estamos hablando de otros. Sí, porque entendemos que la persona que nos escucha es una tercera persona, es nuestra audiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que hagamos tenemos que pensar primero en la audiencia antes que en nosotros. El silencio, la pausa a nosotros nos provoca mucho estrés porque es como, yo qué sé, alguna pregunta y si no alguien no dice algo súper rápido, me siento fatal porque empiezo, ahí hay un tema que ya trataremos,
o no, pero bueno, a lo mejor lo podemos tratar, que es el juicio. Ya, tratar. Que es Di, el di. juicio. Y Sí. es el juicio, es en plan de, nadie me está escuchando, a nadie le interesa, nadie va a tener una pregunta, si me hacen una pregunta no voy a saber responder. Y entonces, claro, nuestro cerebro que está ahí dice, bueno, pues si no hay preguntas, adiós, paz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no estamos dando el tiempo al otro, ¿vale? Cuando yo pregunto ahora a Belén, Belén, ¿tú tienes alguna pregunta? Acabo de interpelar a Belén, que Belén ahora mismo estaba a lo suyo, o sea, tranquilamente. No pensaba que tenía que intervenir para No, decir yo me nada. había puesto aquí con la cara de escuchar y no estoy ni idea de lo que Exactamente. está Y contando entonces ahora Inés. digo, Estoy Belén, y así. ella hace como que, Yo, ¿sabes? Pum, coño, ¿vale? Entonces su cerebro primero tiene que despertar y yo, tiene que yo sí. decir, que me están preguntando algo, ¿vale? Luego tiene que pensar qué me han preguntado y luego tiene que pensar qué responder. Entonces, eso no lo puedo hacer en décimas de segundo. Entonces, si yo digo, oye, Belén, ¿tú qué opinas? Me tengo que callar. Eso es lo primero para que Belén pueda hablar. Y dos, le tengo que dar tiempo a su cerebro a elaborar toda esta información y a reaccionar. Y entonces es lo que se llama una pausa o un silencio. Y esa pausa o silencio es Queridos, parte de mi historia. esto se llama pausa, Pausa. silencio. Y te voy a decir una cosa más te diré, querida. Es que muy al contrario de lo que muchas veces pensamos, por este mecanismo que ha dicho Inés del juicio y la vergüenza y el expectativas, es que el silencio, cuando narramos me refiero, a la Sí. hora de sea en vídeo, sea oral, en directo, le da peso a lo que estamos contando, porque implica o está implícito, otra vez, lo que no está, pero existe, ¿vale? Queda algo implícito ahí que no has dicho, que es, me estoy tomando en serio lo que os cuento, le doy la importancia que tiene y hago una reflexión. Lo estoy haciendo desde la reflexión y desde el conocimiento. Sí. Y eso me hace, ¿no? Pausar y esperar, Pausar y parar. ¿no? Esto que esto que he comentado ahora, que es interpelar, es esperar a que el otro conteste. ¿Qué ocurre cuando tú estás contando una historia? Claro, la estás contando, no esperas la respuesta del otro, ¿vale? Entonces ahí ya sí que ya directamente, porque en esta primera pausa o silencio que he comentado, más o menos la gente está de acuerdo, ¿vale? Pero hay otro silencio o otra pausa, que es el que de hecho estás comentando tú ahora, que lo que permite en la narración es cuando yo estoy contando una historia y, por ejemplo, estoy contando un cuento, ¿vale? Y de aquí un poco también el teatro, es si yo digo, y entonces el lobo apareció. ¿Y qué pasó? Esa pausa que se le llama pausa dramática o pausa, pero realmente esta pausa lo que es una, me encanta esto, me flipa este concepto, es una conversación silenciosa, conversación, es una interacción que no se está dando explícitamente, pero que sí está ocurriendo aunque no se vea. Y yo cuando hago esto, si Belén no me puede responder, o por ejemplo los que están ahora viendo el directo que no pueden responder, si yo estoy contando algo y hago una pausa, la persona que está al otro lado dice, ¿qué? ¿Cómo? Os lo voy a explicar. ¿Sí? A Y mí en me su encanta porque cabeza es como esta esas cursilada, cosas. sí, es esta cursilada de estamos en sitios diferentes, pero las dos vimos la misma luna. Sí, Lo mismo. lo mismo. Es una, de repente es una comunión en ese silencio de las dos acabamos de acojonarnos vivas con el lobo. Está clarísimo. Y esto une mucho, o sea, conecta Eso es. Y muchísimo. estás teniendo una conversación silenciosa que, Que que es no se muy ve, pero bonito que sí existe en la narrativa. Y esto, y es muy amigos míos potente. y amigas mías, es el uso del silencio y de la pausa, del no sonido, que porque no se oiga Porque no quiere no decir está ahí, que no pero exista. forma parte de nuestra comunicación, efectivamente. Sí, yo antes me refería justo un poco a esto, o sea, a la hora de preguntar, que cuando tú te quedes parado, incluso nos pasan las entrevistas, aparte de que tú trabajas súper bien el silencio, cuando respetas mucho los silencios de quien está respondiendo a tus Esto preguntas, es. porque esos silencios no son, ostras, no sabe qué contar. Esto para cuando entrevistas a alguien.
Para cuando estás grabando cualquier escena con niños, sobre todo niños pequeños. Cuando tú mismo decides que quieres grabar a tu pareja o a tus colegas y cuéntame y felicita a Pepito, dejad de avasallar a la gente, porque a lo mejor el silencio inicial de ostras, no sé qué contarte, no es una toma falsa. El silencio inicial es que me importa lo que voy a decir, estoy reflexionando sobre eso porque esa persona para mí es importante y lo que voy a decir después, de repente es mucho más potente si yo al editar dejo ese silencio del principio, porque ahí en ese silencio es donde estamos viendo lo que importa, o sea, y le da mucho más peso y valor. Ese silencio está contando cosas. Por eso, muchas veces, a veces, cuando la gente se emociona y calla, esto produce como una cosa dentro que emociona. Sí, esa congoja. Entonces, cuando este es también el famoso dicho, el de siempre se está comunicando, y es cierto, o sea, la no comunicación realmente el famoso no existe. nicho en comunicación interna, que es ese lugar de empresas donde yo también trabajo, que es en plan pues no decimos nada y entonces no estamos comunicando. Mentira, estás comunicando, estás diciendo algo, lo que pasa que no lo estás diciendo en voz alta ni lo estás escribiendo, ¿vale? Y es como utilizar eso que no es en explícito, es cómo usarlo. Y yo diría que ya hemos llegado al tiempo. Sí, mira, me voy a girar. Sí. Yo no tengo, voy a poner también un reloj ahí. Voy a fuera de campo. Un reloj fuera de campo. Eso. Mi reloj fuera de campo me dice no es que hemos llegado a la media hora, pero que hemos dicho y nos hemos comprometido a hacer la media hora. Exactamente. Y esta sería un poco la conclusión, ¿vale? O sea, lo que no se ve o lo que no se dice o lo que no se escribe no es que no exista. Lo que no está ahí, de hecho... Perdón, hay muchas formas de expresarlo. Y os hemos aquí dibujado unas cuantas bocetillas de que pongáis a pensar. Eso es, de que existe, de que se pueden utilizar y de hecho que se debe utilizar porque es una parte muy importante de la historia. Amiguis, y además, que pasa siempre, es que os estamos dando truquis buenos porque ¿qué es esto? No, se deben utilizar porque si tú los usas y toda esa gente que no nos oye y no nos ve y no nos escucha, no. Es cuando todo lo que haces y comunicas hay una diferencia. Eleva y marca diferencia. Aquí arribita, cuando tenés en cuenta que no digo yo que todo esto ahora dirás, menuda amalgama de cosas me han contado. Bueno, pero que se queden ahí y que mires las cosas desde otro sitio y digas, amigo, igual era esto lo que esta pareja de dos me contaba el otro día. Y aquí arribita están Manolo y Maripuri. Ya el lunes que viene ya cambiamos. Venimos con más amigos, nomenclatura nueva. Con más para amigos mis amigos invisibles. ¿Vale? Prometido que no están, pero no, tampoco existen, no, de verdad. No existen, no te pases. Yo sé que no son de verdad. Que muchas gracias, gente. A ti, que Sofía, una cosa, que luego no lo decimos nunca. Cuando queréis recapitular todo esto, tenemos un canal de YouTube que estaba muerto hasta antes de ayer, pero ahora existe y todo esto se está quedando ahí para que os lo estudiéis cuando queráis o os aburráis. Y también está aquí en Instagram y luego ya si os suscribís a nuestra newsletter, que en el perfil de Instagram va así pues es que mogollón de cosas interesantes que os contamos cuando nos da por escribir newsletters, que cada vez es más a menudo. Ya ves Estamos que nos salimos, estamos en julio. Si tenéis también alguna pregunta, ¿vale? Relativamente, entre comillas, sencilla, hacerla, ¿vale? Y dentro de podéis hacer las preguntas que queráis y nosotros respondemos lo que nos parece. La gana, ¿vale? Lo que no os vamos a poder solucionar la vida así en la respuesta de una pregunta, pero si, oye, lo vamos a intentar y si podemos hacerlo, pues fenomenal. Y si no, pues oye, pues bien intentado está. Así que vaya bien, queridas, y hasta el próximo lunes. ¿Qué lunes será? No sabemos, pero será lunes. Pero será lunes. Chao.